Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenos días, buenas noches y buenos días y buenas tardes. Luis Raúl Palacios, les mando un fuerte abrazo. Quiero mandarles un saludo, darles muchas gracias. Ya somos 119 miembros del canal de YouTube. Muchas gracias por sus comentarios, por sus chats. Muchas gracias, los tomo en cuenta. Hoy quiero hablar brevemente de lo que he mencionado acerca de la violencia, de que nuestras primeras programaciones nos hicieron hombres o mujeres, nos hicieron relacionarnos con nosotros mismos o con los demás de forma violenta. ¿Qué es la violencia? Es una agresividad dirigida, y la agresividad dirigida pues ya es una agresión. Pero el ser agresivo no es malo, pero si lo diriges en contra de ti o en contra de otra persona o del medio ambiente, pues entonces sí se que reconoce como una enfermedad, como una patología, cosa como algo enfermizo que tienes. Entonces de eso quiero hablar. Sobre todo, ¿qué motiva? No, ¿qué aprendiste? Después vamos a hablar un poquito de Kelly, de sus constructos personales, de lo que son las fantasías o creencias. Después vamos a hablar de eso. Pero ahorita voy a hablar de la motivación. ¿Qué me motiva a mí, mujer, hombre, hijo, hija, esposo, esposa, papá, mamá, abuelo, abuela, pariente? ¿Qué me motiva? Violentar dentro de mi familia o violentar fuera de mi familia, hombre o mujer. Pues simple y sencillamente haremos un pequeño recuento de lo importante que son las emociones y los sentimientos. Cuando yo siento alegría, siento felicidad, eso no me va a generar a mí algo displacentero, no me va a motivar a ser agresivo, a sacar la agresividad. Cuando estoy avergonzado, pues mucho menos me paralizo, trato de huir porque siento vergüenza, me siento evidenciado. Cuando siento soledad, allí puedo tener pensamientos obsesivos de que existenciales, de que pues, nadie me quiere y entonces me voy a suicidar. Eso lo habla Adler en su estilo de vida, que la suma de negaciones o de displaceres, de experiencias displacenteras en la vida, te pueden llevar a un suicidio. Pero tienes que pasar primero por una depresión. Y frecuentemente, ¿qué? Pues lo que dice Adler, yo estoy de acuerdo. Pero también quiero hablarles del miedo. Cuando yo siento miedo, acuérdense, si es un miedo que no es patológico, pues voy a usar mi agresividad para defenderme. O sea, si yo siento un miedo natural, sano, normal, pues yo voy a buscar la manera de dejar de sentir ese miedo. ¿Me expliqué? Si no supera el umbral, el miedo que siento, pues entonces en ningún momento voy a querer violentar por violentar o voy a querer lastimar a otra persona. Si tengo un miedo paralizante, tampoco. Entonces fíjense, si tengo ataque de pánico, no violento.
me paralizo. Es lo que les pasa a las víctimas, no se escapan y no enfrentan a sus victimarios, hasta se hacen amigos de ellos. Por el instinto de supervivencia, porque el miedo es tan alto que están paralizados y luego ya ahí viene una crisis existencial, bajan sus defensas, o sea, voy a dejar de existir en cualquier momento, voy a dejar de vivir, es una crisis existencial a lo que yo me refiero, entonces tolero cualquier tipo de violencia que en ese momento se me infrinja, porque de todos modos voy a morir. Estamos hablando ya de dos. Cuando me defiendo, tengo miedo, pero me defiendo por miedo y gano y salgo de la necesidad, cubro la necesidad de mi seguridad y esa dificultad la resuelvo, no se me hace un problema. En cambio estoy secuestrado por la economía, por la enfermedad, por los terroristas, por los secuestradores. Pues ahí simple y sencillamente accedo, me dice mi instinto de supervivencia. Tienes mucho miedo, entonces baja tus defensas y trata de adaptarte a la nueva situación. Y luego la psique te contesta, pues es que en cualquier momento vas a morir. Entonces, por eso te comportas o por eso eres parte de ese síndrome, ¿no? El síndrome de Estocolmo, que después se reinvierte y se presenta en un estrés postraumático. Pero falta el otro tipo de miedo. El miedo que te da el que es demasiado, que de seguro vas a perder la vida, pero tienes la oportunidad de evitarlo. O se están asaltando allá adelante, hay un retén allá adelante, estás a tiempo, te dijeron que eras prediabético, te dijeron que tu cáncer apenas iba a empezar. Ese miedo te hace huir. ¿Sí me estoy explicando? Entonces evades el miedo, evades la situación y ese miedo se cura, no se vuelve en un problema. El único que se vuelve un problema es el miedo patológico. Entonces, cuando tú ya eres parte de ese miedo patológico, ni siquiera cuando lo enfrentas, porque cuando lo enfrentas sientes una satisfacción porque ya cubriste, ¿verdad? En esa necesidad y no dejaste que se hiciera un problema esa dificultad. Igual no dejaste que se hiciera una dificultad cuando ves el asalto. Lo digo porque vemos constantemente en la tele y en los noticieros vemos videos de asalto. Vean cómo las personas se quedan quietas y vean las personas que se defienden, cómo generan que les disparen o que las lastimen. Si me estoy explicando, ese ataque es por el miedo patológico. Si el miedo te dice detente, detente. Si el miedo te dice dalo, dalo. Entonces podemos actuar de tres maneras. Enfrentar el problema, darle la vuelta y huir del problema, o no hacer nada porque ya no podemos evitarlo ni enfrentarlo, porque está en riesgo nuestra vida, entonces a ver si nos salvamos, como los secuestrados. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú estés o tú estás con una persona violenta, llámese pareja, llámese familia, llámese salud, enfermedad, tienes que hacerle caso a tu miedo. Si tienes que enfrentarlo, si tienes que darle la vuelta o si tienes que huir. Yo tengo diabetes y tengo miedo a morirme de diabetes. Bueno,
no me voy a estar estancado esperando a que me mate el diabetes, no. Me pongo a dieta, me tomo mis medicamentos, me checo mi azúcar, le digo a mi hija que me esté checando, voy con los médicos y hago lo que los médicos me dicen. Tenía dolor de mi nervio ciático, traigo un fisiatra, un especialista en motricidad humana. Es una profesión que está en la Facultad de Educación Física, muy bueno, se los recomiendo. En algún video les mencioné. Entonces lo enfrento, pero yo no puedo hacer nada si salgo a la calle y en un alto o en un momento me ponen una pistola y no puedo reaccionar. Si no tengo con qué responder, si está en riesgo mi vida, pues les entrego la camioneta. ¿Sí me estoy explicando? Lo que quiero decir es dos cosas. Una. La violencia la genera mi miedo patológico. O sea, cuando debo huir, no huyo y lo enfrento. Y cuando lo debo de enfrentar, no lo enfrento porque creo que me van a matar. Entonces tú tienes que saber si ese miedo o si ese estímulo que se llama enfermedad, persona, etcétera, etcétera, realmente te va a privar la vida o no tienes otras alternativas. Si no tienes otras alternativas, pues el mismo cuerpo te va a decir, detente. Pero si tienes más alternativas, enfréntalas. Discúlpenme, yo no creo que la violencia se dé en el matrimonio, o que la violencia se dé de la noche a la mañana. Yo no lo creo. Yo creo que la violencia la aprendiste en algún momento de tu vida, te la condicionaron, y cuando ya eres grande, reaccionas, diría Kelly, reaccionas acorde a lo que aprendiste. Es que si me dejo como con mi papá, si me dejo como con mi mamá, si me dejo como con mi hermano, si me dejo como cuando me decían quiere llorar y no puede, si me dejo. No, enfréntalo. Tengo un paciente que le mando un saludo, él sabe, y me pasó un dato, o sea, le tenía miedo a X cosa, y entonces en una situación llegó un estímulo que les dio miedo a todos con los que estaba rodeado, y ya en este proceso ya les dijo, espérense. Ese estímulo lo tiene que resolver si llega con nosotros o no, porque todos los que lo rodeaban se iban a ir. O sea, era un estímulo que no afectaba, que no los iba a afectar vitalmente. Pero si ese estímulo antes lo hubiera enfrentado, pues eran dos grupos, tanto un grupo como el otro grupo, hubieran huido. Se hubieran quedado paralizados o hubieran ido, sin saber que era una situación en la que se estaba generando la necesidad de defensa. Cuando no te dé o no sientas la necesidad de defensa, acude a terapia. Cuando te quieras defender y tu vida está en riesgo, acude a terapia. Eso es lo que te quiero decir. El miedo te tiene que enseñar a defenderte, a esperarte o a huir. Les mando un fuerte abrazo. Compartan estos videos.
ánimo, no sean malas, no sean malos. Vamos a llegar a los 200. Ándeles, vamos a llegar a los 200 para ayudar a más gente. Les mando un fuerte saludo. Dios me los bendiga. Suscríbete, dale like, toca la campanita para que te lleguen la suscripción, para que te lleguen las notificaciones, y pídele a tus seres queridos y a las personas que creas que necesitan este tipo de videos que se suscriban. Hasta luego, les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga.